A Consellería do Mar, a través de Portos de Galicia, está a levar a cabo varios proxectos de mellora das instalacións portuarias na ría de Murosnoia, para dar así resposta ás necesidades do importante sector profesional. Un deles, a piques de concluir, estáse a executar no porto de Testal, mentres que a outra das actuacións previstas na zona, de similares características, afectará ao porto do Freixo. As dúas obras suman un investimento total que supera os 500.000 euros. Pues en la ría de Noia, en lo relativo a las instalaciones flotantes para atraque de embarcaciones, tenemos en marcha dos proyectos, uno que está prácticamente acabado, que es el puerto de Testal, y otro que está licitado y contratado y que se empezará se empezará a principios de año la ejecución de los trabajos. Los dos consisten prácticamente en lo mismo, y es mejorar las instalaciones para dar más garantías y más seguridad a los usuarios. Se reponen el 100% de las tablas de los pantalanes y se cambian por madera sintética. Se mejoran las instalaciones de abastecimiento de agua y de luz, se ponen torretas para suministro de los armadores que atracan en esos muelles, se iluminan los pantalanes, se hace un nuevo cierre de seguridad, el que los usuarios que tengan plaza concedida en el pantalán podrán acceder mediante una aplicación telefónica. Y bueno, al final lo que queremos es tener instalaciones de primer nivel en puertos tan importantes para el marisqueo como son los de Testal e Freixo. As dúas actuacións inclúense na liña de traballo que o ente autonómico está a desenvolver dende hai uns anos, de cara á modernización e mellora das instalacións portuarias, na que se inclúen tamén outros proxectos, como son os que se realizan actualmente en Ribeira ou Rianxo, entre outros. También hay inversiones en puertos como Sada, como Rianxo, Puebla y Ribeira, y bueno, esta es una apuesta decidida para mejorar lo que ya tenemos y que el sector pesquero y el sector portuario tenga las mayores garantías, ¿no?